Bienvenidos a esta disertación en cuanto a lo que sería el tema de propiedad intelectual. Hoy será discutida frente a los retos del entorno tecnológico y el objetivo de comprender la evolución, fuentes, marco venezolano y aplicación desde un punto de vista práctico. Explicar mediante una línea de tiempo la evolución histórica e institucional en cuanto a la propiedad intelectual es un privilegio real y un tratado multilateral. Es de destacar que el software, desde el punto de vista de la propiedad intelectual del software, provocó un debate doctrinal entre la patente y el derecho de autor, resuelto por la Asociación de Derecho de Propiedad Intelectual en el año 1994, en las cuales podemos observar los privilegios reales de estos tratados multilaterales en la era digital. Entre estos podemos destacar el Estatuto de la Reina Ana, que es donde se manifestó en el año 1710 el primer derecho de autor limitado en este tiempo. Luego, en el año 1994, podemos asimilar el uso del software como una obra literaria protegida desde el derecho de autor. Y por supuesto, los tratados del OMPI desde 1996 en la actualización del entorno normativo, en este también en el entorno digital. Existen tres fuentes que conviven en el derecho tecnológico, relacionados por supuesto con la propiedad intelectual del software, que son construidos y que muchas veces nos preguntamos a quién le pertenece el software, sobre todo desde el punto de vista académico. Estas fuentes son tratados vinculantes, las jurisprudencias que interpretan los conceptos abstractos, sobre todo de la informática, el entorno informático, y el lex o la ley informática, el código, los protocolos técnicos, entre otros, que regulan el facto del ciberespacio. Sin embargo, aquí presentamos una tabla comparativa de los regímenes de protección. En ella podemos recorrer esta tabla fila por fila, en el cual se puede observar el objeto protegido, el requisito esencial de originalidad de la fuente o el cual se enfrenta esta novedad mundial con respecto a la propiedad intelectual, la diferencia entre el nacimiento declarativo y constitutivo de la propiedad intelectual, la marcada diferencia en los plazos de Venezuela. ¿Qué podemos observar en esta tabla? Si visualizamos el objeto de protección a nivel de software, se protege el código fuente, se protege la arquitectura lógica del cual cómo se ha estructurado y desarrollado el sistema, que no son más que las invenciones de técnicas con efectos industriales. Los requisitos esenciales para tal caso es la originalidad de expresión. Hay una novedad mundial y por supuesto una actividad inventiva. Nace el derecho, se declara desde la creación del software, y el acto constitutivo, que es el hecho constitutivo del software a través de un acto constitutivo. En Venezuela, el derecho de autor tiene un plazo de la vida del autor más 60 años y la ley establece de 5 a 10 años. ¿Qué sucede en cuanto a la ética, la innovación y la responsabilidad profesional desde nuestro ámbito como protectores desde el derecho? Plantear la atención ética central del derecho de autor es el secreto comercial versus el bien común. El rol de los abogados es equilibrar ambos intereses, el interés comercial y el interés común. No es favorecer uno de forma automática. ¿Por qué? Porque existe lo que sería el software privativo, aquel software que tiene un secreto comercial, que está patentado, en las cuales hay que pagar por el uso de él. El ejemplo más conocido y más común es
el OFI. El OFI, la aplicación ofimática, es de propiedad intelectual, derecho de autor de la empresa Microsoft. Luego tenemos lo que sería el derecho libre. Aboga por la autoría colectiva y el bien común como motor de desarrollo. En este caso podemos de contraejemplo el software libre, que a través del decreto presidencial establece el uso del software libre en Venezuela, en su momento el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, lo cual nos dice que la innovación tecnológica no ocurre en un vacío moral. Ahora bien, de una u otra manera ya hemos mencionado y se ha conversado sobre el valor jurídico venezolano en el contexto internacional. Se debe recorrer 4 piezas normativas venezolanas bien importantes e interesantes y cerrar con la idea del control de convencionalidad. Pese al vacío de la ley que es desde 1955, los tratados internacionales siguen vinculando a un operador jurídico. Tenemos que en la Constitución de 1999, los artículos 98 y 110 hacen referencia a la propiedad intelectual y el interés estratégico de la ciencia desde un rango constitucional. Posteriormente tenemos la Ley de Derecho de Autor, la cual ha sido creada en el año 1993 y que el artículo 2, en este caso que hemos venido hablando sobre el caso de propiedad intelectual en cuanto al software, que posteriormente vamos a hablar de algunos otros ejemplos, el artículo 2 protege el software y las bases de datos como obras literarias. En Venezuela se retiró del CAN en el año 2006 y reviste la obsolescencia de la Ley de Propiedad Intelectual del año 1955 y el decreto 3390 que decreta, valga la redundancia, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías en el 2004, le da prioridad al uso del software libre en la administración pública. Aquí hago acotación, la referencia que hice hace un momento, en comparar en comparar el software libre del software propietario. Por lo tanto, Venezuela permanece parte de Berma y París y hay un control de convencionalidad ante los vacíos legales por cuanto la norma que protege y regula el derecho de autor es del año 1955 y por ende hasta la fecha aún existen algunos vacíos jurídicos. Presentar ahora unos casos prácticos interesantes. Estos casos son disparadores de debate en el cual podemos ver una patente versus el derecho de autor en un software médico y el segundo, la titularidad del código por encargo frente al derecho o al software libre estatal. Y vamos a leer los casos. Caso número 1, algoritmos médicos versus la neurosalud. Un software de inteligencia artificial médica es reescrito por otro lenguaje o es reescrito en otro lenguaje por ex empleado. ¿Es empleado de quién? De la empresa Algoritmo Médico. ¿Existe alguna infracción de patente y o derecho de autor? Es muy importante y hay que tomar en cuenta que toda producción que se genera debe ser registrada. En nuestro caso, se registra ante el OMPI y una vez que es registrado y que da la validez jurídica de que es mi propiedad intelectual, entonces sí hay una infracción de patente y por supuesto se demuestra el derecho de autor, que en este caso lo haría Algoritmos Médicos. El segundo ejemplo o el segundo caso es el dilema del firewall institucional. Una alcaldía exige el código fuente de un sistema fiscal decretado o invocado por el software libre. ¿Puedo hacerlo sin pacto expreso? En primer lugar, para dar respuesta a esto, tenemos que tener conocimiento que la diferencia entre software libre y software propietario es que cuando es el software propietario, yo pago la licencia y tengo uso o el derecho al uso de ese software, en el caso de software, pero no puedo modificarlo. De hecho,
Un ejemplo bastante sencillo y práctico, la mayoría, el 99% de los equipos computacionales tiene software Office, pero nosotros no podemos modificarlo, simplemente hacemos uso de ella por cuanto la patente le pertenece a Microsoft. En el caso número 2 de este dilema, en una alcaldía que utiliza el código de fuente libre decretado por el software libre del decreto presidencial, ¿qué me dice el software libre? Úsalo, modifícalo, cópialo, pero nunca nunca se debe perder lo que es la originalidad de quién es este software. ¿Qué es lo que quiero yo decir con esto? Que existe software libre a nivel de Office y yo lo puedo, a nivel de programación, yo lo puedo cambiar, yo lo puedo modificar, yo le puedo hacer cualquier cambio al programa, porque el hecho de ser software libre nos permite a nosotros copiar, modificar, eliminar, pero nunca vamos a perder la originalidad del fuente, del código fuente. Y por supuesto, como es de una alcaldía y hay el decreto presidencial, no hay ninguna necesidad o sí se puede hacer cualquier modificación sin pacto expreso, porque ya el decreto me lo establece. Cuando hablamos de resolver estos casos paso a paso, decimos la patente se desestima por falta de patentabilidad de las fórmulas matemáticas. El derecho de autor procede por la doctrina de la estructura, la secuencia y organización. Por supuesto, queda abierta la vía de competencia desleal y el secreto comercial. ¿Qué quiere decir esto cuando me habla de una competencia desleal y un secreto comercial? Pues observamos en este caso observamos en el caso de médico que los alumnos o los alumnos modificaron, pues ante el debate de la competencia se viola la lealtad o el secreto comercial. Un ejemplo que es bastante notorio, hacemos referencia a la Pepsi-Cola. Y quien trabaja en la Pepsi-Cola, en la Coca-Cola, en la farmacia, se debe crear lo que sería la protección de ese secreto comercial y que no se puede divulgar. Por lo tanto, debe ser registrada la fórmula para que ningún otro, un tercero pueda hacer uso de ella. En este caso, podemos observar que la patente es desestimada, las fórmulas matemáticas puras no son patentadas cuando no se registran ante el OMPI, como lo establece el artículo 4 de la Ley de Propiedad Intelectual. El derecho de autor procede donde la doctrina sanciona el plagio evolutivo y pese a reescribir el código. O sea, hay un plagio porque se está copiando. Esto hacemos mucho énfasis como el uso de la IA que se está haciendo actualmente. Muchos traen de IA, copian de IA y realmente hay un plagio en las investigaciones. Vía alterna hay una competencia desleal porque se viola el secreto comercial. En cuanto a todo lo que se ha discutido de una manera bastante sencilla, aquí podemos observar 4 aprendizajes principales. 1, digamos que hay que reforzar los conceptos en cuanto a la dicotomía de la idea y de la expresión. Se protege la forma exteriorizada, más nunca el algoritmo o la idea en sí misma. ¿Qué quiere decir? Que se protege el software, pero la idea de creación, de elaboración, es del usuario y por lo tanto eso tiene que ver con el derecho moral de la persona. Luego tenemos la lectura sistemática o sistémica ante las leyes desactualizadas, que lamentándolo mucho ocurre en Venezuela, y se integra la Constitución, los tratados internacionales y el control de la convencionalidad. Otro de los aspectos interesantes es la titularidad por encargo. Esto quiere decir que sin pacto expreso solo hay una cesión limitada y no hay una exclusividad de derecho. Y por último, la ética del acceso en equilibrar
la exclusividad primordial con el interés social del conocimiento. En resumen, ¿verdad? Para cerrar esta disertación, la propiedad intelectual exige una lectura sistémica e integradora. Agradece en cuanto a el entorno tecnológico, ya es una rama accesoria del derecho, por todo lo contrario, es el eje donde converge la protección de la innovación, el acceso colectivo al conocimiento y por supuesto dentro del caso venezolano se demuestra que hay un marco legal todavía con mucho vacío, pese a que tenemos la ley de propiedad intelectual, la propiedad de derecho de autor, la ley de propiedad industrial. Entonces, es interesante y preocupante como se ha debatido en diferentes oportunidades, cómo nos encontramos en cuanto a la propiedad intelectual. El profesional del derecho digital, que es muy poco, hace un vínculo, un puente a la innovación, a la privacidad, al entorno social. La constitución de una u otra manera blinda y mediante los tratados internacionales y la doctrina esos vacíos legales. Y litigar en propiedad intelectual exige dominar o conocer lo que sería el derecho civil, el derecho internacional y por supuesto la técnica a nivel tecnológico. Muchas gracias.